directamente, ¿no? Hoy hubo una resolución que no dejan usar el lenguaje inclusivo, bueno, de ahí a muchas otras cosas. Pero de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Bien, bueno, hace un ratito nada más salió un fallo en la provincia de Chubut, dándole de alguna manera, en primera instancia, la razón a Nacho Torres. Ustedes optaron no por ir a la justicia local, sino por ir directamente a la corte, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que anunció ayer el gobernador Axel Kicillof es que inmediatamente conocimos este decreto a primera hora de ayer publicado en el boletín oficial, es instruir al fiscal de Estado para entablar una acción judicial directamente ante la Corte para revertir de inmediato la situación que acaba de resolver el Estado Nacional y que afecta directamente a los y las bonaerenses en su vida cotidiana. Digo, son fondos que la provincia viene recibiendo desde hace más de 3 años. Lo más grave del decreto con que nos desayunamos el domingo en la noche es que son fondos que están presupuestados incluso para este ejercicio, para el 2024, por el propio gobierno nacional, y bueno, y que ha tomado esta medida intempestiva, nosotros calificamos de arbitraria e ilegal, de retirar fondos que estaban presupuestados y que tenían que transferir a la provincia de Buenos Aires y que nos afectan directamente en la inversión de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y la decisión concreta de que sea la Corte Sí. y no primera instancia tiene que ver con esto. Sí, a ver, esto está regulado, es un conflicto los conflictos tanto entre provincias como entre cualquier provincia y el Estado federal son asuntos de competencia originaria de la Corte en cualquier materia. Por eso es que nosotros decidimos ir directamente a la Corte Suprema, que es la que tiene que resolver esto, pues se trata ni más ni menos que de un conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Estado federal. Ahora, en el medio de todo esto, y mientras vos recurrís a la Corte, tampoco hay plazo, pues la Corte lo puede tomar o dejar durmiendo por ahí. Sí, efectivamente, como bien vos decís, a plazos existen, pero claramente imponerle plazos a la Corte, que como intérprete de última instancia de todas las normas de nuestra República, es muy difícil. Nosotros obviamente fundamos la acción judicial y hacemos saber de un peligro en la demora inminente, dado que el decreto es absolutamente operativo desde el día de ayer y esto está generando ya desde el día de hoy un gravamen irreparable en la asfixia de las cuentas públicas económica, de la provincia. Claro. La asfixia económica, efectivamente, esto está generando, por eso no solo cuestionamos el fondo del asunto, digo, la eliminación o no del fondo de fortalecimiento fiscal, sino que además pedimos una medida cautelar urgente para que cese el efecto inmediato hasta tanto la Corte resuelva el fondo de la cuestión. Esa medida cautelar debería resolverse en cuestión de horas y días, dada la gravedad del asunto. Digo, estás afectando a la provincia que contiene esa medida menos que a 17 millones de argentinos. Por eso te estoy diciendo, a ver, ustedes están en condiciones esa medida cautelar sí la Corte la tiene que decidir, la cautelar, no el fondo, la cautelar. Exactamente. Y ustedes apelan a que la Corte Suprema, igual sería inédito, ¿no? Porque viste que, digamos, a ver, cada vez que fueron, quieras o no, Juan, ustedes no dejan de ser K. La Corte, viste que a los K como que, en fin, no sé si... No, orgullosamente. No, ya sé, pero por eso digo... Pero por eso te digo, la Corte, digamos, podría hasta, digamos, lavarse de la imagen en este contexto y dar sensación de justicia. Creo que hay que establecer ciertos límites en algunas discusiones y en algunos asuntos. Creo que estamos ante una gravedad inusitada que me parece que la Corte tiene que hacer valer su función constitucional. Y esto no se trata de partidos políticos, de ideología, se trata de resolver un asunto muy concreto que está afectando a 17 millones de personas, digo, la mitad del país que contiene esta provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que más allá de cualquier discusión política o evaluación política, sin perjuicio que todo esto es político, en definitiva todo nuestro accionar cotidiano es político, acá hay un daño concreto a 17 millones de bonaerenses que ven afectada su vida cotidiana. Digo, cuando se crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal,
el gobernador Kicillof tomó una decisión trascendental para la provincia de Buenos Aires, Obvio. que era, bueno, vamos a usar estos recursos para el fortalecimiento ni más ni menos que de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y se llevó adelante y se concretó una reestructuración salarial, porque luego del paso de Macri Vidal, la policía de la provincia de Buenos Aires había quedado completamente atrasada a nivel salarial respecto al resto de las fuerzas federales de seguridad. Ese dinero del Fondo de Fortalecimiento Fiscal se utilizó ni más ni menos que para mejorar la seguridad de los y las bonaerenses. Digo, se recompuso salarialmente a los miembros de la fuerza, ni más ni menos la fuerza más grande de la República Argentina en términos de cantidad de integrantes. Se compraron más de 5.000 patrulleros, recambio de chalecos antibala, equipamiento de la fuerza de seguridad. Digo, tuvo un destino específico. Ese destino específico y esa aplicación específica viene a romperse de cuajo, retirándonos un financiamiento sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de diálogo político para planificar eventualmente, si el gobierno federal quería efectuar un reordenamiento de cuentas, etcétera, no se puede cortar entre gallos y medianoche un financiamiento que afecta ni más ni menos que una materia como a la que se aplicaba el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Lo mismo ocurrió con el Fondo de Incentivo Docente. Digo, el Fondo del Incentivo Docente, que se crea en 1998, Sí. se viene pagando desde hace 20 y pico de años y lo retiran de un día para el otro, no renovando la vigencia, y dejan a todos los docentes de Ushuaia a La Quiaca, a todas las provincias, sin los recursos necesarios para poder hacer frente al pago de los salarios docentes de algo que se cobraba hace 20 y pico de años. Ahora, tengo O sea, una pregunta. es delirante Sí. cómo está tomando este tipo de medidas, y por eso no hay que caer en la confusión de, bueno, esto es para tal gobernador, para tal provincia. No, acá se está afectando ni más ni menos que argentinos y argentinas en su vida cotidiana. O sea, el ajuste no es como lo quieren vender a la casta, a la política. Están ajustando al pueblo, están destruyendo la calidad de vida de nuestro pueblo al quitar fondos de esta manera. No, eso queda claro. Ahora, lo que uno se pregunta es lo siguiente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el límite de la tolerancia? Bueno, recién los escuchaba antes de salir al aire, estaba conectado, ya escuchando la discusión de ustedes, y me pareció súper interesante lo que estaban hablando. Es sumamente complejo. Pero no hablemos de la gente, porque en todo caso, digamos, de la gente lo estaría llamando un sociólogo. Yo te estoy preguntando a vos, que sos un dirigente político, sí, que además tenés un lugar de responsabilidad, sos ministro en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la Argentina, más o menos en términos de cantidad de población. sí. ¿Cuál es el límite de la tolerancia desde lo institucional también? Porque, a ver, ¿qué va a hacer Kicillof a fin de mes cuando tenga que ir a pagar a los docentes, le tenga que pagar a los policías, o digamos, no sé, o sea, hacemos una... Sí, es que es sumamente compleja y por eso es sumamente ¿qué va a dejar grave. Entonces digo, nada, él tenía destinado una plata para la policía, agarra y le dice, mira, yo ahora te puedo pagar esto, y el resto anda a pedírselo a Kicillof, porque recordemos que todo esto empezó con un autoacuartelamiento casi policial de la provincia de Buenos Aires en plena pandemia. Por eso terminó, digamos, cediendo a Alberto Fernández y devolviéndole. Es una gran injusticia, hay que decirlo. Hubo candidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires que se olvidaron ya que, no voy a dar nombres y te pido a vos tampoco, obvio, pero que se olvidaron, digamos, que concretamente tenés que administrar una provincia que claramente tiene mucho menos dinero de lo que le correspondería por lo que recaude y por lo que es. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, sé exactamente de qué se trata, y no se puede comparar ni una villa miseria de la ciudad versus la provincia, ni un montón de cosas. Lo venimos escuchando, bueno, de hecho lo dijo Cristina hace no sé cuántos, 2, 3 años atrás, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de todo, por eso digo, ¿cuál es el límite de la tolerancia, pero para ustedes, dirigentes políticos? Sí, es muy complejo, Nancy, te entiendo perfectamente, y como bien vos decías, la provincia de Buenos Aires, también lo digo como bonaerense, aporta, como venimos diciendo insistentemente, el 39% de los recursos coparticipables, y recibe apenas llega al 22%. Digo, y
el gobernador ha sido muy explícito y toda nuestra fuerza política ha sido muy explícita de que no estamos en contra del principio de solidaridad federal. Está bien aportar más de lo que recibimos. Obvio. Lo que no puede ocurrir es esta desproporción y esta inequidad. Y es por eso que respecto a la provincia de Buenos Aires puntualmente, y también ha sucedido con otras provincias, se crean fondos específicos para atender esa desigualdad estructural, fruto de una ley de coparticipación que sabemos lleva décadas sin lograr consensos para su reforma. Y no quiero escapar a la pregunta, el límite de la tolerancia. A ver, nosotros vamos a insistir con todas las herramientas institucionales y políticas que tenemos para no caer en este vendido ajuste, mal vendido o falsamente vendido por el presidente de la Nación. Vamos a evitar caer en eso con todas las herramientas posibles. Si sigue siendo esta la actitud del Estado federal respecto de las provincias y los ciudadanos y ciudadanas de las provincias argentinas, en algún momento esto va a decantar en una crisis muy grave, porque efectivamente los recursos no los pueden generar las provincias ni las jurisdicciones provinciales. El caso del Fondo de Incentivo Docente fue un claro ejemplo, como vos acabás de poner. El gobierno federal no envió los recursos. En la provincia de Buenos Aires el gobernador tomó una decisión enorme de hacer magia con los fondos que tenemos para seguir pagándolo, y el mes pasado lo pagamos igual. Ahora, eso va a encontrar un límite si retiran todos los recursos que el Estado federal tiene la obligación de remitir a las provincias, porque tenemos un acuerdo, estamos yendo en contra del reglamento en el que todos decidimos vivir. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice que somos una república democrática y federal, representativa, democrática y federal. No puede negar el federalismo, porque lo que está buscando es la desunión de los argentinos. O sea, lo que pasa es que vamos a algo básico. En realidad todo su nivel de análisis parte de una base. Él, y no nos mintió en esto, es obviamente alguien que no cree en el Estado, es un anarquista. Entonces, cuando vos no crees en el Estado, por ejemplo, vos fíjate, hoy hay paritaria docente. Después de lo podrían haber llamado la segunda semana de enero, febrero, digamos, la paritaria docente, en vez de esperar que te paren y todo esto. Él no quiere meterse en los conflictos, no te llama conciliación obligatoria. No te llama porque considera que no tiene un rol en eso. Él quiere que todos se arreglen solos. Absolutamente. Es extremadamente compleja porque con ese argumento pidió ni más ni menos que ser el principal administrador del Estado argentino. O sea, por eso creo que esto se enlaza mucho con lo que discutían ustedes antes de la entrevista respecto de cómo va a ser ese proceso, porque yo no tengo duda que a los primeros que está defraudando son a sus propios votantes. Javier Milei, con el argumento de la libertad no era la libertad de destrozarle el bolsillo a los argentinos, la libertad de asfixiar económicamente a todas las jurisdicciones del país, la libertad de afectar la salud pública, la libertad de afectar la educación, la libertad de privarte de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Claramente no era esa la oferta electoral, y eso evidentemente va a generar un proceso en sus votantes en algún momento, sin perjuicio de que era muy válido lo que ustedes recién referían respecto de los niveles de adhesión que tiene. Creo que, como bien lo venimos diciendo en estos días, está afectando la propia legitimidad de origen que tuvo el presidente de la Nación. Accedió a la primer magistratura del país con el 56% de los votos. Y lo único que está generando es desordenarle la vida a la gente. No solo desordenársela en términos económicos, sino que, todos atravesamos una temporada de verano que era imposible vivir con el enorme nivel de agresión, de violencia que emana ni más ni menos que de la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, que se agiganta. Lo que pasa es que, se agiganta. Vos recién decías lo de mi cargo como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Que conocimos hoy respecto de las nuevas medidas, en cualquier momento va a anunciar que está prohibido el día y la noche. O sea, es delirante el planteo que están haciendo, esta prohibición del lenguaje inclusivo, hay cambios culturales, gracias a Dios, sociales, a los que estamos asistiendo desde hace décadas,
Y creer que tiene Perdóname, que estar ocupando lo peor, el tiempo en tomar porque, esas decisiones pero te digo algo, ridículo. lo peor no es eso, lo peor es la política de género, o sea, Claro. no hacerse cargo, digamos, de las desigualdades que hay y que sigue habiendo, ¿no? O sea, es realmente volver, o sea, en cualquier momento vuelve a la constitución primaria y entonces no votamos más las mujeres, con eso te digo todo. Claro. Sí, y fíjate que si estamos discutiendo que la asfixia económica que está generando el gobierno federal en la mayoría de las jurisdicciones del país, nos estamos limitando a cómo administrar los recursos para poder pagar los sueldos. Imagínate qué queda del desarrollo de políticas públicas que son obligación y responsabilidad del Estado llevarlas adelante para evitar ciertas inequidades, desigualdades e ilegalidades, digo, porque detrás de las políticas de género estamos hablando de delitos, no estamos hablando de una opción ideológica. Pero además yo puedo estar de acuerdo o no, digo, no, la inequidad, la desigualdad en términos de género lo que provoca son muertes, Exactamente, queda clarísimo. Entonces, Juan, ahí ya no hay elección posible. Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Presenta Maxi Consumo, el supermercado